La experiencia me ha demostrado que es sumamente difícil, en materia psicológica, hablar de algo que resulte fácilmente comprensible al público. Esta dificultad la advertí cuando era médico de una clínica psiquiátrica. Cada psiquiatra descubre, sorprendido, que no es él quien expone una opinión competente respecto a la salud o a la enfermedad mental, sino que el público se halla, en ese sentido, todavía mejor informado. Piensa el público que los enfermos no se suben por las paredes, que saben dónde se hallan, que reconocen a sus allegados, que ni siquiera se olvidan de su propio nombre y en consecuencia no son enfermos, aunque estén un poco tristes o un poco exaltados, siendo pues errónea la opinión del psiquiatra cuando afirma que el sujeto sufre tal o cual enfermedad. Esta experiencia frecuente se observa ya en lo psicológico, donde las cosas son todavía más confusas. Cada uno cree que la psicología es lo que él comprende a su manera. La psicología es siempre su psicología, que solo él conoce. Pero a la vez, su psicología es, claro está, la psicología general. Se supone instintivamente la de todos y que en lo esencial, cada uno es como el otro, o sea que el otro es como uno mismo. El marido supone esta igualdad en su mujer, la mujer en el esposo, el niño en los padres en el niño, etc. Es como si cada uno tuviese una relación muy exacta, muy directa, muy íntima con su interior, y como si su alma fuese a la vez un alma colectiva, propia de todos los demás, con lo que infiere que la situación propia tiene una validez general. De ordinario, cuando alguien descubre que esta regla falta, es decir, cuando observa que el otro es realmente otro, experimenta el más profundo asombro, horror o tristeza. Generalmente esas diferencias psiquiátricas no se estiman como meras curiosidades y menos todavía como algo agradable, sino que al contrario se las considera inadecuadas, difíciles de soportar y aún reprobables. El ser evidentemente distinto impresiona como una perturbación del orden del mundo, como un error que debe repararse cuanto antes, y aún como una falta digna de castigo. Es sabido que incluso existen teorías psicológicas de gran importancia que se fundan en la suposición de que el alma humana es siempre y en todas partes la misma, y por consiguiente susceptible de ser explicada en todos los casos desde un mismo punto de vista. Esta monotonía abrumadora que la teoría supone está en contradicción con el hecho de la distinción individual aumentada en el campo psíquico hasta llegar a una variedad infinita. Pero aún descontada esa circunstancia, una de dichas teorías explica el mundo de los fenómenos psíquicos, fundándose principalmente en la biología del instinto sexual, en tanto que otra lo reduce al no menos conocido instinto del poder. El resultado del constante estriba en que ambas teorías se aferran a su principio y revelan una manifiesta inclinación al dogmatismo. Cada una de ellas niega a la otra y cabe preguntarse cuál tiene razón. A pesar de que los representantes de esas teorías tratan de ignorarse mutuamente, su proceder no aclara la contradicción. Sin embargo, la solución es sumamente sencilla y consiste en comprender que ambos tienen razón, por cuanto admiten y describen una psicología sin mirar a la propia, aplicando libremente las palabras del Fausto: tú te pareces al espíritu que comprendes. Pero volvamos al hecho de que la inteligencia humana alimenta el prejuicio, como quien dice inextirpable, según el cual en el prójimo todo es igual que en uno mismo. Aunque en general se admite la desigualdad de las almas humanas, se olvida, sin embargo, que prácticamente el otro es efectivamente otro, que siente, piensa, percibe y quiere a su modo. Se citan teorías científicas que presuponen que a todos les aprieta el zapato en el mismo sitio. Aparte de esta divertida pelea casera ante las opiniones psicológicas, existen otras suposiciones de igualdad político-social, que tienen consecuencias mucho más graves y que olvidan por completo la existencia del alma individual. En vez de contrariarme inútilmente por semejante miopía, me atuve al hecho de su existencia e investigué a qué razones podría atribuirse. El planteamiento de ese problema me llevó al estudio de la psicología de los pueblos primitivos.
Hacía ya tiempo que llamaba mi atención el hecho de que cierta ingenuidad e infantilismo predisponían particularmente a este prejuicio. En efecto, se observa que en el estado primitivo de la humanidad, ese prejuicio abarca no solo a los hombres, sino también a todo lo propio de la naturaleza, como son los animales, las plantas, los ríos, etc. Todo parece dotado de un algo semejante a la psicología humana, y aún los árboles y las piedras saben hablar. Y así como entre los hombres existen algunos que se salen de la norma, siendo considerados como magos, hechiceros, brujos y curanderos, así hay entre los animales algunos, como los llamados coyotes, doctores y pájaros sabios, cuyos títulos honoríficos se conceden cada vez que un animal se comporta de un modo extraordinario, perturbando la suposición tácita de la igualdad. Este prejuicio parece ser el poderoso resabio de un estado de ánimo primitivo que, en el fondo, se basa en una conciencia insuficientemente diferenciada. La conciencia individual o conciencia del yo es una conquista tardía del desarrollo. La forma primitiva es una simple conciencia del grupo que se halla entre algunos hombres primitivos que todavía existen, teniendo sus tribus un nivel tan bajo que ni siquiera se asignan un nombre propio para distinguirse de las otras. Así hallé en el África Oriental una pequeña tribu que se llamaba la gente que aquí está. Esta conciencia primitiva de grupo subsiste en la conciencia de familia moderna. A veces solo puede decirse de los miembros de ciertas familias que se llaman de tal o cual modo, con lo que los interesados parecen darse por satisfecho. La conciencia de grupo dentro de la cual pueden cambiarse los individuos no es, sin embargo, el peldaño ínfimo de la conciencia, sino que ya constituye una diferenciación. Lo más primitivo posee una especie de omniconciencia con completa inconsciencia del sujeto que lo soporta. En este nivel solo existen sucesos, pero no personas que actúan. La suposición de que lo que me gusta a mí gustará también a otro constituye pues un notable residuo de aquella penumbra primitiva de la conciencia en la que no existía diferencia alguna perceptible entre yo y tú, y en la que todos pensaban, sentían y querían del mismo modo. Cuando alguien se diferenciaba de los demás se producía una perturbación. Nada causaba mayor pánico entre los primitivos que lo extraordinario, de lo cual inmediatamente se sospechaba, considerándolo peligroso y adverso. Esta reacción primitiva también sobrevive entre nosotros. Con cuánta facilidad se siente ofendida una persona cuando alguien no comparte su convicción, cuando alguien no considera bello lo que ella juzga así. Se sigue persiguiendo a los que piensan de modo distinto, todavía se pretende imponer a los demás la opinión propia, convertir a los descreídos para librarlos del infierno, que sin duda les espera, y más aún se siente un enorme temor de quedar solo con la propia convicción. La igualdad psíquica de los hombres es una suposición tácita, un hecho simplemente existente que deriva de la inconsciencia original del individuo. En el mundo primitivo de los hombres existía una especie de alma colectiva, en lugar de una conciencia individual, la cual solo surgió al llegar la humanidad a grados superiores de su desarrollo. Para la existencia de la conciencia individual es indispensable que se diferencie de las restantes conciencias. Por eso podría compararse el proceso de desenvolvimiento del alma con un cohete que se deshace en un haz de brillantes luces. La psicología como ciencia empírica es todavía de fecha muy reciente, apenas cuenta 50 años. La suposición válida hasta ahora respecto a la igualdad impidió que naciera más precozmente. Este hecho nos muestra que la diferenciación de la conciencia en general cuenta aún pocos años. Esta diferencia acaba de despertar de su sueño original para adquirir penosa y torpemente el conocimiento de su propia existencia. Seguramente es una ilusión creer que nos hallamos en un plano superior de desarrollo. Nuestra conciencia apenas es otra cosa que un niño que empieza a decir yo. Uno de los mayores acontecimientos de mi vida fue reconocer cuán diferentes son entre sí las almas humanas. Si la igualdad colectiva no fuese un hecho original, fuente y madre de todas las almas individuales, sería una ilusión de proporciones gigantescas.
Por ello, a pesar de la conciencia individual, subsiste imperturbable en la forma del inconsciente colectivo, comparable a un mar sobre el cual flota, como un ave, la conciencia del yo. He aquí por qué no se perdió nada del mundo espiritual y primitivo. Así como el mar avanza en oleadas entre los continentes y los rodea como islas, así el inconsciente primitivo rodea nuestra conciencia individual. En la catástrofe de la enfermedad mental, el mar primitivo bate con recias olas contra la isla y hace desaparecer inmediatamente la ola que acaba de formarse. Las perturbaciones nerviosas derriban diques e inundan regiones fértiles. Los neuróticos son habitantes de las costas y por ello más expuestos a los peligros del mar. Los individuos llamados normales viven tierra adentro sobre un suelo más elevado y seco, junto a ríos y lagos inofensivos. No les alcanza ninguna marea, por alta que ésta sea, y el oleaje está a tan grande distancia que incluso se llega a negar su existencia. Les es posible alcanzar tal identidad con su yo, que se les escapa la trabazón universal de la humanidad. Y esto sucede fácilmente, pues nadie quiere completamente lo mismo que otro desea. El egoísmo primitivo, sin embargo, está convencido de que nunca es el yo, sino siempre el otro el que debe hacer tal o cual cosa. La conciencia individual está rodeada por el mar amenazador del inconsciente. Tan solo en apariencia está segura y confiada, pero en realidad es una cosa frágil que descansa sobre bases vacilantes. Basta a veces una emoción fuerte para perturbar sensiblemente el equilibrio de la conciencia. Bien lo expresan las conocidas frases: se pierden los estribos, parecía otro, es como para salirse de las casillas, hay cosas que lo vuelven loco a uno, y situaciones en las que se dice, ya no sé qué hacer. Todas estas frases corrientes demuestran la facilidad con que una emoción conmueve la conciencia del yo. Tales perturbaciones, sin embargo, no solo son agudas, sino a veces crónicas, y pueden producir un cambio permanente de la conciencia. Partes enteras de nuestro ser pueden sumergirse en el inconsciente a causa de conmociones psíquicas y desaparecer por años y decenios del panorama de la conciencia. Por la misma causa incluso pueden producirse mutaciones permanentes del carácter. Se dice con razón, desde tal o cual suceso es otro hombre. Esto no solo acontece a los individuos nerviosos o que han heredado algún defecto, sino también a los llamados normales. A las perturbaciones originadas por las emociones se les da el nombre técnico de fenómenos de disociación o escisión. Estos traumatismos que amenazan derrumbar la estructura conmovida de la conciencia se manifiestan por conflictos psíquicos. El habitante normal de tierra adentro que se olvidó del mar no se asienta en tierra segura, sino sobre un suelo resquebrajado, donde en cualquier momento puede irrumpir el mar a través de grietas continentales causando escisiones. El hombre primitivo conoce ese peligro, no solo a través de la vida de su tribu, sino también a través de su psicología propia. Los peligros del alma, según la expresión técnica. Tales peligros consisten en la llamada pérdida del alma o en el estar hechizado. Se trata en ambos casos de fenómenos de escisión. En el primer caso, el alma del hombre diríase que ha emigrado, mientras que en el segundo se trataría de una inmigración. Este modo de decir parecerá seguramente algo raro, pero expresa con bastante exactitud los síntomas que hoy en día llamamos fenómenos de disociación o estados esquizoides. No son en absoluto síntomas morbosos, ya que también se presentan en el nombre normal. Se trata de transformaciones de los sentimientos generales, cambios irracionales del humor, emociones excesivas, desgarro repentino, cansancio psíquico, etc. Incluso es posible encontrar entre los llamados hombres normales fenómenos esquizoides que corresponden al estado poseso primitivo. El hombre normal tampoco está a salvo del demonio de la pasión. También está expuesto a ser poseído por un vicio o una convicción unilateral, que abren un profundo abismo entre él y el prójimo y producen una escisión dolorosa de su propia alma.
El hombre primitivo, igual que nosotros, consideraba la decisión del alma como algo morboso. Con la diferencia de que cuando esto sucede nosotros hablamos de conflictos, nerviosidad y enfermedades mentales. El Génesis bíblico no en balde presenta el comienzo de la formación psíquica con el símbolo del paraíso, con la armonía indivisible de plantas, animales, el hombre y Dios, considerando como pecado mortal el primer despertar de la conciencia. Seréis como Dios y sabréis lo que es bueno y malo. El espíritu ingenuo tiene que considerar como un pecado la falta contra la ley de la sagrada unidad, de la penumbra original de la conciencia en su totalidad. Es la rebelión demoníaca del individuo contra la unidad, un acto hostil de lo discorde contra lo armonioso, una separación en oposición de la unidad total. Por eso dice el anatema: pondré la enemistad entre tú y la mujer y entre tu semilla y su semilla. Él te aplastará tu cabeza y tú le magullarás en el talón. Y sin embargo, la conquista de la conciencia fue la fruta más deliciosa del árbol de la vida, el arma mágica que dio al hombre el triunfo sobre la tierra y que esperamos le facilitará la victoria, mayor todavía sobre sí mismo. El hecho de que la conciencia individual signifique separación y enemistad ha proporcionado a los hombres una infinita experiencia particular y colectiva. Y si en el individuo la decisión es una enfermedad, otro tanto ocurre en la vida de los pueblos. Difícilmente podremos negar que nuestra época es también uno de esos períodos de decisión y enfermedad. Las situaciones políticas y sociales, el desgarramiento religioso y filosófico, el arte, la psicología moderna están acordes en esto. ¿Y puede sentirse cómoda cualquier persona dotada, al menos, de un cierto sentido de la responsabilidad humana? A ser de sinceros debemos confesar que nadie se siente satisfecho en este mundo actual y la desazón crece continuamente. La palabra crisis es también un término médico que señala siempre la culminación peligrosa de la enfermedad. Al despertar la conciencia, quedó depositado en el alma de la humanidad el germen de la morbosa decisión, como supremo bien y supremo mal a la vez. Es difícil juzgar el presente en que vivimos, pero si volvemos sobre la hipótesis de la enfermedad mental que padece la humanidad, nos daremos cuenta de que en tiempos pasados sufrió también ataques morbosos que ahora nos resultan más fáciles de comprender. Uno de los casos más graves que la enfermedad mundial romana, padecida en los primeros siglos de la era cristiana. El fenómeno de la disociación se manifestó como un desgarramiento inigualable de los estados políticos y sociales, de las convicciones religiosas y filosóficas, y por un descenso deplorable de las artes y de las ciencias. Si redujéramos la humanidad entonces a un individuo solo, nos hallaríamos ante una personalidad altamente diferenciada que con seguridad soberana se había apoderado de un medio, y luego de haber logrado esto se entregaba a un sinfín de ocupaciones e intereses aislados hasta el punto de olvidar su origen y su tradición, con lo que se originaría un conflicto interior insoluble. Este conflicto conduce finalmente a tal estado de debilidad que el ambiente anteriormente dominado irrumpe destrozado y cumpliendo el proceso de destrucción. Al cabo de largos lustros dedicados al estudio del carácter del alma, algunos investigadores y yo mismo hemos llegado a la conclusión de considerar los fenómenos psíquicos no sólo desde el anverso, sino también del reverso. La experiencia demuestra que todas las cosas no sólo tienen dos facetas, sino aún más. La máxima de Disraeli, según la cual no hay que considerar como excesivamente insignificantes las cosas insignificantes, ni demasiado importantes las importantes, no es más que otro modo de expresar esa misma verdad. Una tercera versión consiste en la hipótesis de que cada fenómeno psíquico queda compensado interiormente por su contrario, o según reza el proverbio, los extremos se tocan, o no hay mal que por bien no venga.
Así también la esquizofrenia de un mundo es a la vez un proceso de saneamiento, o mejor aún, el punto culminante de una gestación que entraña dolores de parto. Una época de escisión, como la del Imperio Romano, es simultáneamente una época de nacimiento. No carece de sentido que se sitúe el comienzo de nuestra era en la época de Augusto, pues a ella corresponde el nacimiento de la figura simbólica de Cristo, quien fue proclamado por los cristianos antiguos como Pes, es decir, como Señor de la era de Piscis, que se inició en aquel entonces y llegó a ser el espíritu director de una era que abarca 2000 años. Surgió, por decirlo así, de los mares como el legendario maestro de la sabiduría de los babilonios Oannes, al hacer brotar de la noche original una era universal. Es cierto que dijo, no he venido a traer paz sino la espada. Pero quien produce la decisión genera la unión. Por eso su doctrina fue la del amor que todo lo une. La distancia en el tiempo es una posición ventajosa para ver en toda su claridad ese cuadro histórico. De haber vivido en aquellos tiempos es de suponer que hubiéramos sido de aquellos que no advirtieron su formación. Entonces solo unos pocos desconocidos tuvieron conciencia del Evangelio, de la buena nueva, estando la superficie del mundo dominada por la política, por las cuestiones económicas y por los deportes. La esfera religiosa y filosófica se esforzaba por asimilar los tesoros espirituales que, procedentes del Oriente recientemente conquistado, penetraron en el mundo romano. Fueron pocos los que prestaron atención a la semilla que había de convertirse en un gran árbol. La filosofía china clásica distingue dos principios universales opuestos, el claro Yan y el oscuro Yin. Afirma con respecto a ello que cada vez que uno llega a la cima de su poder, despierta en él como un germen el principio opuesto. Es esta otra fórmula singularmente plástica del principio psicológico de la compensación, que es por el contrario interior. Cuando una cultura alcance su punto culminante sobrevendrá, más tarde o más temprano, la época de la dispersión. La descomposición aparentemente sin sentido y sin esperanza en un conjunto múltiple, carente de trabazón y que podría despertar la repugnancia y la desesperación, contiene, sin embargo, en su fondo oscuro el germen de una nueva luz. Volvamos por un momento a nuestro ensayo de constituir un hombre aislado con los elementos de la época antigua en descomposición. Traté de considerar su desintegración psicológica como un ataque fatal de debilidad en el que pierde el dominio sobre el medio ambiente y finalmente cae víctima de la destrucción. Supongamos que ese individuo viene a consultarme. Establecería entonces el siguiente diagnóstico. Usted sufre de surmenage, ocasionado por un desgaste desmedido por la gran diversidad de sus tareas. Ha perdido usted su equilibrio, como consecuencia de la cantidad y complicación de sus compromisos económicos, personales y humanos. Es usted una especie de Iván Kreuger, el representante característico del espíritu europeo moderno. Debe usted comprender que se halla agotado. Esta comprensión es de singular importancia práctica, pues los pacientes tienen la tendencia a perseverar de modo fatal en sus antiguos métodos que se han demostrado insuficientes e inservibles, y que empeorarían todavía su situación. No hay que esperar más tiempo, por eso se impone inmediatamente la pregunta, ¿qué hacer? Nuestro enfermo es un hombre inteligente, ya probó todos los medicamentos, los buenos y los malos, todas las dietas y todos los consejos de la gente prudente. Por eso hemos de proceder con él como Till Eulenspiegel, quien en oposición al llamado sano juicio de la gente, siempre reía al subir las cuestas y siempre lloraba al bajarlas. Es notorio que en su bufa socarronería se escondía un sabio que al subir la cuesta se alegraba pensando en la bajada próxima. ¿Quién duda de que la sabiduría y la locura viven en una vecindad amablemente peligrosa? Debemos orientar a nuestro paciente hacia la unidad que lo reúne todo, donde tiene lugar el nacimiento creador que hace perecer a su propia madre, y es en el sentido más profundo la causa de toda escisión de la superficie. No se desintegra una cultura, sino que se da a luz. En aquellas primeras décadas de nuestra era, un hombre comprensivo hubiera podido exclamar, con seguridad inconmovible,
en medio de la metrópoli romana especuladora dedicada a la política, presa de la locura cesárea y apasionada por el circo. Tras esa confusión desorientada descansa ya en la oscuridad un germen de la era venidera, la semilla de aquel árbol que con una convicción, una cultura y un lenguaje cobijará a su sombra, a todos los pueblos desde la Thule en el extremo este de Polonia y desde el Bergen septentrional hasta Sicilia. Esta es pues la ley psicológica. Es de suponer que nuestro enfermo no me creerá ni una sola palabra de todo esto. Pretende cuando menos tener experiencia de todo. Y así comienzan las dificultades, pues lo que es compensador, lo que es nuevo y distinto, empieza siempre allí donde menos se espera y objetivamente es menos explicable. Supongamos ahora que nuestro enfermo no fuera simplemente el conjunto de toda una cultura, sino un hombre de nuestros días que tuviera la desgracia de ser un representante particularmente típico de la cultura europea moderna. Entonces nuestra teoría de la compensación de poco valdría. Nuestro enfermo sufriría, en primer término, de un proceso de saberlo todo mejor que nadie, sin que nada existiese que no hubiera sido perfectamente clasificado por él. En cuanto a su alma sería en lo esencial su invento propio, su albedrío propio, obediente únicamente a su razón. Si no fuera así, es decir, si revelase síntomas psíquicos, como estados de angustia, representaciones coercitivas, etc., trataríase de enfermedades que podrían diagnosticarse clínicamente con nombres científicos muy comprensibles. El paciente desconoce en absoluto lo psíquico, como experiencia original imposible de reducir e ignora de qué le hablo, aunque él piensa que lo comprende perfectamente y puede escribir incluso artículos y libros sobre la materia, en los que se queja del psicologismo. Contra ese estado espiritual atrincherado tras un espeso muro de libros, diarios, opiniones, instituciones y profesiones, nadie puede arremeter directamente y menos quien solo es el germen de lo nuevo, y tan insignificante y ridículo que por modestia preferiría desaparecer. ¿Dónde debemos conducir a nuestro enfermo para que obtenga siquiera una remota idea de algo que es distinto y que pueda compensarle de todo lo que le es demasiado familiar? Debemos conducirle dando a veces largos rodeos hacia aquel punto oscuro de su alma, ridículamente insignificante, carente de importancia y de validez, por un camino abandonado desde hace tiempo, hacia una ilusión reconocida mucho tiempo atrás, y que todo el mundo sabe que no es más que. Ese punto se llama el sueño, fenómeno grotesco de la noche, que se cierne ligero y su camino es la interpretación de los sueños. Nuestro paciente exclamaría entonces compartiendo la indignación de Fausto: «Me repugna la magia extravagante. ¿Me prometes que he de sanar en este fárrago furioso? ¿Pido yo el consejo de una bruja? Pobre de mí si de mejor recurso no dispones». Mas yo le diré: ¿no probó usted esto y aquello? ¿No comprobó usted mismo que todos sus deseos se movían dentro de un círculo y que conducían nuevamente al caos? ¿Qué recurso adoptaría usted si no es posible encontrarlo en su mundo? A lo que Mefistófeles añadiría sintiendo: de modo que se ha de recurrir por tanto a la bruja, y con ello tergiversa según corresponde a su condición diabólica el viejo secreto santo y culto de que el sueño es una visión interior. El sueño es la pequeña puerta escondida en lo más íntimo del alma, que conduce a aquella noche cósmica, que ya era alma cuando todavía faltaba mucho tiempo para que existiera la conciencia del yo, y que continuará siendo alma en unos límites que nunca alcanzará la conciencia del yo. La conciencia del yo está aislada, reconoce lo aislado, analizando y distinguiendo, y sólo ve lo que puede referirse a ese yo. La conciencia del yo está limitada, aun cuando llegue hasta las más lejanas nebulosas astrales. Toda conciencia separa. En cambio, en el sueño, penetramos en lo más íntimo del hombre, en lo más universal, más verdadero y más eterno que el hombre tiene, que se halla todavía en la aurora de la noche primitiva, donde aún pertenecía al todo y el todo estaba aún en él, cuando aún correspondía a la naturaleza no diferenciada, libre de todo dominio del yo. De esa profundidad omnicomunicativa surge el sueño, por infantil, grotesco o inmoral que sea.
Es de una inocencia y sinceridad de doncella que hace enrojecer a nuestra condición embustera autobiográfica. No hay pues que maravillarse de que todas las viejas culturas hayan considerado al sueño como un mensaje de los dioses. Estaba reservado a nuestro racionalismo explicar el sueño como restos del día, es decir, mendrugos, que desde la mesa ricamente servida de nuestra conciencia caen en la profundidad. Como si esa profundidad oscura no fuera otra cosa que una bolsa que tan solo contiene lo que desde arriba cae en ella. ¿Por qué se olvida siempre que en el vasto ámbito de la cultura humana no hay nada grandioso ni bello que no proceda en su origen de la ocurrencia feliz que viene a la mente? ¿Qué sería de la humanidad si ya nadie fuera capaz de esto? Lo más probable es que la conciencia sea la bolsa que solo contiene lo que ha caído en ella. Jamás nos damos mejor cuenta de en qué medida dependemos de esas fulguraciones de la mente, que cuando para nuestro dolor nada se nos ocurre. El sueño no es otra cosa que una ocurrencia de aquella alma oscura que reúne todo. Nada sería, por lo tanto, más natural que recurrir al sueño después de habernos perdido en los detalles y soledades infinitas de la superficie del mundo, para procurar acercarnos nuevamente a los hechos fundamentales de la naturaleza humana. Pero tropezamos entonces con los obstinados prejuicios. Los sueños son ilusiones y no realidades. Mienten, no son más que el cumplimiento de deseos, simples excusas para no tener que tomar en serio el sueño, porque ello sería incómodo. La hibridez espiritual de la conciencia ama el aislamiento, a pesar de todos los inconvenientes, y por lo mismo predomina la disposición de no ver en el sueño una realidad. Hay santos que tienen sueños muy libertinos. ¿Qué sería de su santidad que los eleva a tanta altura sobre el vulgo, si la obscenidad del sueño fuese una verdadera realidad? Son justamente esos sueños tan desagradables los que podrían acercarnos a nuestros hermanos y los que con más eficacia reprimen la altanería de la falta del instinto. Aunque se desmembre todo el mundo, nunca podrá destrozarse la unidad del alma oscura. Y cuanto más grandes y numerosas sean las grietas de la superficie, tanto más aumentará en lo profundo la energía de ese todo. Verdad es que nadie que no lo haya experimentado cree que fuera de la conciencia puede haber en el hombre otra actividad psíquica independiente, y de modo especial que pueda haber una actividad que tenga lugar no solo en el yo, sino simultáneamente en otras partes del alma. Pero si se compara la psicología del arte moderno con los resultados de la psicología, y estos a su vez con la mitología y la filosofía de otros pueblos, se encuentran pruebas irrefutables de la existencia de ese factor colectivo inconsciente. Pero he aquí de nuestro enfermo, está tan habituado a considerar y manejar su alma tan arbitrariamente, que me contestará que nunca ha observado objetividad alguna en sus movimientos psíquicos. Por el contrario, estos eran completamente subjetivos. A lo que yo replico, entonces usted será capaz de hacer desaparecer inmediatamente sus estados de temor y sus ideas fijas. Ya no se producirán los accesos de mal humor que tan frecuentes eran en usted. Bastará con pronunciar la palabra mágica. Observo, naturalmente, dada su ingenuidad moderna, que está tan poseído de sus estados morbosos como cualquier hechizado del más oscuro medioevo. La diferencia carece de importancia. En aquel entonces se llamaba diablo a lo que hoy se titula neurosis. El hecho es el mismo, la misma antiquísima experiencia. En medio de nuestro dominio del libre albedrío se yergue irremisiblemente algo psíquico, objetivo, extraño, indomable. Nos ocurre lo que al proctofantamista en el Fausto. ¿Todavía estás ahí? No, esto es inaudito. Retiraos, os hemos descubierto. La ralea diabólica no respeta regla alguna. Somos tan cuerdos y sin embargo hay duendes en Tegel. Si el paciente es capaz de someterse a esa lógica, se habrá ganado mucho. Queda así abierto el camino de la experiencia del alma.
pero al principio resulta intransitable porque acecha otro prejuicio, admitiendo un poder del alma que se sustrae a nuestro albedrío, un poder psíquico objetivo. Solo se trataría de algo meramente psicológico, es decir, humanamente insuficiente, despreciable, caótico. Es increíble cómo los hombres pueden quedar presos en las palabras. Creen siempre que un nombre determina una cosa, como si hubiera causado un grave daño al diablo al llamarle ahora neurosis. Esta ingenuidad conmovedora es otro resabio de aquellos tiempos en que se actuaba todavía con palabras mágicas. Lo que hay detrás de aquello que se llama diablo o neurosis, poco se preocupa realmente de la denominación que se le dé. Por lo pronto no sabemos qué es psiquis. Llamamos al inconsciente de este modo, pero ignoramos qué es. Nuestra ignorancia es como la del físico por lo que se refiere a la materia. Solo dispone de teorías, es decir, de conceptos e imágenes. Durante cierto tiempo se creyó que aquellos y éstas eran adecuados, pero luego se abandonó esa idea a consecuencia de un nuevo descubrimiento. ¿Puede esto afectar a la materia? ¿Disminuye en alguna forma la realidad de ella? Decididamente no sabemos de qué se trata cuando se nos habla de este factor extraño de desorden que la ciencia llama el inconsciente o lo objetivamente psíquico. Para darle una aparente justificación se le ha caracterizado como instinto sexual o como impulso del prestigio. Pero con ello no se llega a su verdadero significado. ¿Qué hay detrás de esos impulsos que por supuesto no representan el fin del mundo, sino simplemente una limitación de conocimiento? El campo está abierto a toda clase de interpretaciones. Se puede considerar el inconsciente como manifestación lisa y llana del instinto de vivir, y relacionar la fuerza que produce y conserva la vida con el concepto de Bergson del élan vital y con el de la durée créatrice. Otro paralelo podría hallarse en la voluntad, según lo define Schopenhauer. Conozco a personas que perciben el poder extraño en la propia alma, como algo divino, y ello es por la sencilla razón de que, de esta manera, llegan a comprender el significado de la experiencia religiosa. Admito gustoso que comprendo perfectamente el desaliento de mi enfermo o de mi público, cuando considero paradójicamente el sueño como fuente de información, en medio de la confusión espiritual moderna. Nada más natural a primera vista que tachar de ridícula esta idea. El sueño, que es lo más subjetivo y nimio, ¿qué papel puede desempeñar en un mundo desbordante de tremendas realidades? A las realidades deben oponerse otras realidades no menos manifiestas y no sueños subjetivos que solo sirven para impedir el tranquilo reposo. Es cierto, no es posible construir palacios con los sueños, ni pueden pagarse impuestos, ni ganarse batallas, ni solucionar crisis mundiales con ellos. Por lo tanto, mi enfermo, como todo el mundo, quiere que le diga qué puede hacerse para remediar una situación insoportable, sirviéndose, claro está, de razones, recursos para poder combatirlo. Pero, por desgracia, todos los remedios que parecen adecuados fueron ya ensayados sin éxito, o consisten en fantasías imposibles, sugeridas por el deseo. Todos esos recursos han sido elegidos de acuerdo con la situación de que se trate. Si, por ejemplo, alguien ha dirigido sus negocios de forma que los ha llevado al borde de la ruina, piensa naturalmente en la posibilidad de establecer su equilibrio, y para ello se le ocurren todos los recursos inimaginables para sanear su fortuna. ¿Qué sucederá si se han agotado todos los recursos y contra lo que podría esperarse la grave situación todavía empeora? En semejante caso hay que desistir cuanto antes del empleo de los recursos llamados razonables. En esta situación se encuentra mi paciente, y acaso también nuestra época. Aquel me preguntará tímidamente, ¿qué puedo hacer? Y yo tengo que contestarle, tampoco lo sé. ¿Quiere decir esto que no hay salvación? A lo que responderé, en el transcurso del proceso de su formación, la humanidad se ha perdido muchas veces en análogos laberintos, donde nadie sabía dar un consejo porque todos estaban ocupados en idear proyectos razonables adecuados a la situación.
Nadie se atrevía a reconocer que se había ido a parar a un callejón sin salida. Y sin embargo, súbitamente, de algún modo, el camino se abrió y aquella misma humanidad vieja subsiste todavía, si bien en otra forma.